¿Cómo concentrar cada vez más poder? Algunos mandatarios son verdaderos expertos en estas lides. También a las puertas de Europa. Recep Tayyip Erdoğan, el presidente turco, afianza su poder paso a paso. En su entorno político solo sobreviven los seguidores más fieles. La prensa, si es crítica, mejor silenciarla. La canciller Angela Merkel, esta semana en Estambul, dice estar seriamente preocupada por el rumbo que toma el país, pero Erdoğan es ese interlocutor con el que Bruselas negocia para poner freno a la llegada de refugiados y ahora amenaza con suspender el acuerdo migratorio firmado hace 2 meses con la Unión Europea. Muchos califican de chantaje la actuación de Erdoğan. Por otro lado, ¿es Europa una autoridad moral para dar lecciones a Turquía? Es nuestro tema en Cuadriga. Bienvenidos, soy Úrsula Moreno y hoy me acompañan Antje Bauer, es periodista especializada en Oriente Medio y Turquía. También es docente para la Deutsche Welle Academy. Para Antje Bauer, Erdoğan es un autócrata que quiere islamizar aún más Turquía, quiere seguir enriqueciéndose y acumulando poder. Europa es más una cuestión de prestigio que otra cosa. Juan Carlos Barrena, periodista español que ha trabajado como corresponsal de la agencia EFE en Bonn, Viena y Berlín. Hoy, además de redactor para la Deutsche Welle, es corresponsal del Grupo Vocento en Berlín. Para él, Erdoğan aspira a integrar su país en Europa, pero con sus propias condiciones. Y Enrique Müller, periodista chileno que colabora con varios medios, entre ellos El País, desde Berlín. Según Enrique Müller, Erdoğan es un enemigo de Europa, pero puede convertirse en un autócrata o sultán de Turquía si sus compatriotas lo permiten, como parece ser el caso. La canciller Angela Merkel participó esta semana en una cumbre humanitaria en Estambul. Fue recibida por Erdoğan, pero más que un encuentro, fue un desencuentro. Merkel retrasa la decisión de dar libre visado a los turcos y Erdoğan amenaza con bloquear el acuerdo migratorio con la Unión Europea. Mi primera pregunta, por tanto, sería, Antje, para ti, ¿todo esto es más bien un movimiento estratégico por parte de ambos o realmente crees que la canciller ha ido un poquito demasiado lejos y está poniendo en peligro ese acuerdo migratorio? Bueno, el acuerdo, la cuestión de los visados de un principio era de todos modos era previsto para octubre y no para ahora. Y adelantarlo fue una cosa de negociaciones de hace 2 meses, o sea, es una cosa reciente. Pero debía entrar en vigor el 1 de julio. Sí, pero eso es un desarrollo nuevo, pero solo en el caso en que Turquía cumpliera todas las condiciones que había acordado con la Unión Europea. Faltan 12, entre las que hay cosas muy... habría que decir, ¿no? Que son 2 capítulos, sí, o 12 temas, entre los que hay algunas cosas muy importantes que se refieren a la libertad de prensa, que se refieren a la legislación antiterrorista. Y ahí Turquía no. Y hay una cosa también, se refieren al combate a la corrupción. Y eso es una cosa que de la corrupción el gobierno turco no habla, pero es un problema que tienen ahora porque hay una serie de juicios y ellos dicen que esas son condiciones nuevas, pero es una mentira. Entonces es una estrategia de Merkel, una forma de presionar en estos momentos. Sí, pero es una cosa que se tiene apalabrada. O sea, eso se habló hace 3 años, en 2013, se habló de esto, de quitar el visado, pero cumpliendo esos 72 elementos. Y hace 2 meses también se habló de esto y ahora los turcos pues quieren decir, bueno, no, eso no lo hacemos. Es una especie de juego de prestigio, de chantaje. Pero ahí habría que agregar algo, ¿no?, importante, porque en este momento el problema del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía, el problema es que ahora la Unión Europea le está exigiendo al presidente de Turquía que reforme la famosa ley antiterrorista. Ese es el punto clave, Ese es el punto clave. Sí. Y no hay otro punto más importante que ese. Y Erdogan dice, señores, yo en mi país tengo problemas serios con la guerrilla kurda y con el Estado Islámico. O sea, Turquía ha sido escenario de ataques sangrientos y mortales. Y este señor, claro, se aprovecha de la ley antiterrorista, la quiere reforzar y además está aplicando algunos matices de esta ley para, como tú decías, censurar a la prensa, enviar a la cárcel a los que supuestamente son enemigos de él. Estamos hablando de violaciones claras de derechos humanos. Se dice de todas maneras de Erdogan que, si bien es muy impulsivo, al mismo tiempo es un pragmático. ¿Tú crees que también ha sido, como le preguntaba antes Sánchez, una estrategia por ambas partes, una forma de negociar, de sentar las cartas sobre la mesa y ahora va a dar un paso atrás?
No, yo creo, le doy la razón a ella en el sentido de que ya hace 3 años se establecieron las condiciones para que se llegue a este acuerdo. Las condiciones no han cambiado desde entonces. Sí hay una cierta urgencia por parte de Turquía y sobre todo por parte de Erdogan de cara a su pueblo de conseguir que esos visados se concedan, o sea, que sus ciudadanos puedan viajar a la Unión Europea sin visado. Y para conseguirlo está presionando de una forma que prácticamente es un chantaje a Bruselas, no solamente a la señora Merkel, sino a toda la Unión Europea, para poder conseguirlo. ¿Qué es un tira y afloja? Lo que no puede hacer la Unión Europea es cambiar las condiciones para un país respecto a los demás. Las mismas exigencias que tiene hacia Turquía las tiene, por ejemplo, hacia Georgia o hacia Kosovo o hacia cualquier otro país que en este momento sus ciudadanos viajan con visado a Europa y quieren viajar sin él. Sí, pero ahora están especialmente interesados en que Erdogan mantenga a los refugiados en territorio turco, aunque por otro lado, ahí está mi próxima pregunta, ¿es realmente este acuerdo migratorio tan importante, es clave, tiene realmente la sartén por el mango Erdogan? ¿O ese acuerdo migratorio tampoco es tan importante? Porque hemos visto que el flujo migratorio ha bajado y no sabemos realmente si se debe tanto a este acuerdo migratorio o se debe más a que han cerrado la ruta de los Balcanes, básicamente. No se sabe muy bien cuál es la razón última y yo creo que están empezando a pensar en una solución que no implica a Turquía, porque Turquía es una pareja muy difícil. No democrática, hay que decirla. Hay muchísimas críticas a nivel europeo y en Alemania en particular con respecto a ese tratado con Turquía. Y yo creo que es difícil ver. Lo que yo veo, por ejemplo, es que Erdogan está en contra de las cuerdas porque tiene conflictos con todos los países que tiene alrededor, todos sin excepción. La economía ya no es lo que era. En el interior del país tiene una guerra desatada contra los kurdos, están bombardeando ahora mismo a zonas kurdas en el este del país. Tiene una polarización completa en el país y yo creo que necesita él urgentemente una señal que haga ver, bueno, que es el señor que quiere ser, o sea, el emperador Entonces, de explícanos Turquía. eso que decía antes en la cita, decía que es más bien una cuestión de prestigio. Sí, necesita una señal, necesita algo para demostrar a los turcos que él es una persona respetada y porque ahora acaba de echar a su primer ministro, Davutoglu, que ya se ha vuelto un poco más demasiado independiente a los ojos de Erdogan y se ve que se está transformando en un dictador, en una especie de emperador de Turquía y hay siempre más críticas, aunque intente callarlo, como lo dijiste justamente. Hay una represión feroz en contra de todas las voces críticas, pero a pesar de esto hay siempre más críticas del exterior, pero también desde el interior, sobre todo porque la economía ya no está en igual. auge. Esa es la clave también, la situación económica. ¿Estáis de acuerdo? Me parece muy interesante lo que dice Anche de que Sí, no, Erdogan más, está contra las cuerdas. Yo soy además de los que piensan que muchos problemas los ha creado él mismo. O sea, el tema, por ejemplo, con el sureste del país, el tema de los kurdos, era un tema que se creía resuelto y que estaba en vías de solución. Había llegado a un acuerdo con el PKK y ahora de repente, bueno, no ahora de repente, de un tiempo a esta parte ha cambiado completamente de opinión, está reprimiendo a los kurdos en su propio país, que al fin y al cabo son también ciudadanos turcos, y todo por el temor a que los kurdos en la vecina Siria se hagan fuertes, en la vecina Irak también se hagan fuertes. Existe la posibilidad de que en Irak acaben convirtiéndose en un país nuevo, o por lo menos que su autonomía sea tan potente como para imponer un cierto temor al señor Erdogan de que los kurdos acaban convirtiéndose en una fuerza demasiado fuerte en su propia frontera, ¿no? Lo dicho, él mismo se crea en muchos casos los problemas y él mismo se ha creado un montón de enemigos. O sea, la política exterior del señor Erdogan es un desastre. Luego iremos a la política exterior, pero me interesa continuar un poco en este conflicto sobre el acuerdo migratorio. Ese en el fondo es el tema. Y habría que, para tratar de explicar el conflicto migratorio... Enrique, ¿quién crees que dará el próximo paso ahora mismo en este pulso de poder entre la Unión Europea y Erdogan? ¿Erdogan pues yo cediendo y cambiando esa legislación el señor Erdogan no va a antiterrorista? ceder en la ley antiterrorista, no la va a reformar. Punto número uno, porque gracias a esa ley él puede controlar muchas cosas en Turquía. Puede controlar las voces críticas, puede enviar a la cárcel a periodistas, etcétera, etcétera. Yo creo que la Unión Europea ya lo hizo cuando firmó este famoso acuerdo con Turquía en Bruselas en marzo pasado. Va a aceptar el chantaje.
porque simplemente el problema de la Unión Europea es que no sabían qué hacer con los refugiados y la principal responsable de este acuerdo es la señora Merkel, que abrió las puertas de su país a los refugiados ¿cuándo fue? En agosto, septiembre. Y sin saber lo que iba a pasar. Y cuando se dio cuenta de la cantidad de gente que estaba llegando y se dio cuenta de que esa medida no fue consensuada con sus aliados políticos, se dio cuenta que tenía que hacer algo para frenar el flujo de inmigrantes a Alemania. No le aconsejada por quién, no lo sé, buscó el acuerdo con Turquía y lo negoció y se lo impuso a sus socios europeos. La primera vez lo rechazaron, pero la segunda vez lo aceptaron. No solamente lo aceptaron, sino que le dieron el doble de dinero que le iban a dar a Turquía. Acordaron adelantar el problema de las visas y dejaron para a mediano plazo pues, la posibilidad de acelerar el ingreso de Turquía a la Unión Europea, algo que no se va a dar nunca, mientras Chipre siga negándose a aceptar eso. Bueno, pues vamos a seguir con ese tema porque Merkel hacía desde luego un ejercicio de optimismo diciendo que las conversaciones seguirán su curso. También Ankara asegura que el diálogo se mantiene. Turquía depende de Europa tanto como Europa necesita a Turquía. Lo estamos escuchando en esta ronda. Recordemos que la crisis migratoria ha cambiado por completo esa relación de Europa con Turquía, un país a cuya adhesión se había opuesto siempre Alemania. Pero es un hecho que Erdogan intenta concentrar cada vez más poder en su persona y que no duda en hacer uso de ese poder. Vean. El sistema presidencial no es un deseo personal de Recep Tayyip Erdogan. Al contrario, es una respuesta a la situación en la que se encuentra Turquía ahora. Turquía necesita urgentemente tanto un sistema presidencial como una nueva constitución. Y a quien obstaculice sus planes, Erdogan lo apartará. Cuando el primer ministro Ahmet Davutoglu se vuelve demasiado independiente, Erdogan lo cesa y lo sustituye por un leal correligionario, Binali Yildirim. Con la oposición, Erdogan tampoco se anda con contemplaciones. Elimina la inmunidad parlamentaria del partido kurdo HDP por su supuesta afinidad con el terrorismo. También se silencian los medios de comunicación críticos con el gobierno, se controlan las redacciones periodísticas y los periodistas críticos van a juicio. ¿Se dirige Turquía hacia una dictadura? Pues estoy de acuerdo con Enrico. No sé si tanto como una dictadura, pero desde luego estas medidas son todo menos democráticas y... Mi pregunta es si de todas formas el AKP, el partido de Erdogan, ganó las pasadas elecciones con más de un 40% de los sufragios. No consiguió esos 2 tercios que quería, pero bueno, realmente tiene un poder casi limitado. ¿Por qué no le basta con eso? ¿Por qué pasa a levantar la inmunidad a ciertos diputados? ¿Por qué todas estas medidas? ¿No es suficiente para el AKP tener mayoría absoluta ahora? Bueno, ellos están, desde cuando llegaron al poder, están intentando cambiar completamente el país. O sea, tienen... en el principio tenían unas ideas que a mí me gustaron incluso, porque dijeron, intentamos hacer relaciones buenas con todos los vecinos, intentamos tener una relación con la Unión Europea a igualdad. O sea, ellos decían, queremos democratizarnos de forma interior y luego vamos a estar... a pie igual con los europeos. Me pareció muy positivo. Pero el problema es que como la economía ya no es lo que era y eran los leones de Anatolia, o sea, las pequeñas, grandes empresas del país interior que apoyaban a ese partido, pues ahora tienen que apoderarse de más y más cosas. Y yo creo que el problema de los kurdos no fue un problema tanto que ellos tengan miedo de que los kurdos se independicen. Eso es un miedo que tienen, pero la razón por qué Erdogan dejó de tratar con el PKK, con los kurdos militantes, es otra cosa, yo creo, que es política interior. Porque en Turquía siempre ha sido muy criticado su política de entenderse con respecto al conflicto kurdo. Y él, cuando sintió que ya no tenía el apoyo en las demás cosas con respecto a su poder, decidió sacrificar de algún modo la cosa kurda para tener el apoyo, por ejemplo, de los ultranacionalistas, MHP,
y de los demás. Incluso hay su obsesión por ese sistema presidencialista, porque al fin y al cabo, todo hay que decirlo, el presidente en Turquía, en una república, tiene un papel en realidad más representativo y sin embargo se está acaparando cada vez más poder. Bueno, él quiere ser el emperador de Turquía, eso está claro. No, él quiere convertir a Turquía en un régimen presidencialista. Pero de alguna manera siempre lo ha sido, ¿no? Turquía, quiero decir que cuando era Kemal Atatürk siempre ha habido un personaje... en todo caso, Atatürk fue hace mucho tiempo atrás. Sí, ¿no? sí. Pero... Era una república secular en ese momento y ahora es una república islámica. Erdogan tiene cosas interesantes. Por ejemplo, él está en contra de una constitución islámica. ¿Ah? Él defiende una constitución laica donde dice de que todas las religiones deben ser respetadas en este país, pero a la vez está buscando medidas que le den mucho más poder. Y al final, eso es lo que quiere poder. Y además, últimamente hubo un consejero de él, muy cercano de él, que dijo que había que cambiar la Constitución, que tenían que hacer una cosa que era más cerca de la ley islámica, de la Sharia. Yildirim, este nuevo primer ministro, que parece que es un fiel seguidor de Erdogan, ha dicho claramente que abrimos el camino hacia un sistema presidencialista. Quiere decir eso, que a partir de ahora Yildirim ejecuta las órdenes, pero el que las da es Erdogan. Lo que quiere el señor Erdogan es una república como la que tienen en Francia, en la que el que manda es el presidente y el primer ministro depende de sus órdenes. Hasta ahora el presidente turco era un señor que representaba, como aquí en Alemania, al Estado en cuestiones poco más o menos diplomáticas o de protocolo y que prácticamente no pintaba mucho. Él lo que quiere es acaparar todo el poder y ser, como habéis comentado, pues poco más o menos el nuevo sultán otomano, ¿no? O algo así. Yo creo que no quiere una república. Si pudiera, lo cambiara. Yo creo que quiere volver a una especie de imperio otomano como lo... Y de hecho ¿cuándo fue? Hace un año, cuando recibió ahí unos políticos en su nuevo palacio que está en un territorio reservado y ahí llevó a gente incluso de antes del Imperio Otomano, o sea, a soldados que tenían uniformes del siglo XIV, yo creo. Todo el mundo se rió de él, pero eso se ve un poco las aspiraciones que tiene ese señor. Bueno, pero entonces más tiene que mantener ese diálogo con la Unión Europea, está clarísimo. No, por supuesto, es que además no tiene muchos más amigos. Exactamente, y hay una cosa que me ha llamado la atención porque de los 27 ministros creo que ha cambiado solamente a 8 en este nuevo gabinete, pero uno de ellos, de los que ha cambiado, es precisamente el que mantiene relaciones con la Unión Europea. ¿También es una señal, un mensaje para Bruselas? Hombre, yo lo que creo es que él quiere controlar mucho más ese tema y para eso coloca a su hombre de confianza, es lo lógico. O sea, si quiere controlar mucho más estrechamente las negociaciones de Turquía con la Unión Europea, pondrá a su hombre de confianza. Por eso el señor Davutoglu se ha marchado, por eso se ha tenido que marchar, o lo han echado, como quieras llamarlo, elegantemente, pero era un señor mucho más pragmático, era un señor mucho más dialogante, era un señor mucho más dispuesto a llegar a acuerdos con la Unión Europea. Lo que hace es poner a su hombre de confianza con una postura más dura, que es la que él mismo defiende, para que sea poco más o menos que su portavoz. Pues si su principal valedor ahora mismo exterior es la Unión Europea, desde luego no está dando pasos en esa dirección. ¿Cómo se explica el levantamiento de la inmunidad a 138 diputados? Tú que conoces un poco mejor Turquía, ¿qué significa eso realmente? ¿Que ahora mismo pueden ser procesados porque precisamente la inmunidad diplomática en estos casos, o parlamentaria, perdón, no diplomática, parlamentaria, pretende proteger a la independencia de los diputados? Es eliminar la cuarta parte de los parlamentarios, o sea, es eliminar una voz crítica y también una voz que ponía el dedo en la llaga de lo que está pasando en el este, porque hay que tener presente, en el este, en las zonas kurdas, ha habido una ciudad, Cizre, que ha estado 71 días con el toque de queda, ininterrumpido, hay que tenerlo presente. Son cosas que son increíbles, pero como la gente de fuera, incluso periodistas, no tienen derecho a acceder ahí, pues los que propagaban un poco lo que pasaba ahí, pues eran, por ejemplo, los parlamentarios. Es una forma de eliminar parlamentarios que son incómodos. Desde luego no es una cosa nueva, o sea, tiene una larga historia esto de que los parlamentarios del partido kurdo tienen un partido problemas. Que además no tenía representación parlamentaria, que entró en el Parlamento el año pasado, precisamente, ¿no? Exactamente, y de todos modos lo tienen difícil porque hay una ley electoral en Turquía que es muy favorable a los partidos que están ya fuertes, implementados en todo el país. Y no como ellos. Ese tope del 10%. Sí, es la ley DONT, que es muy difícil para pequeños partidos.
y tienen ya una historia triste de no estar representados en el Parlamento y ahora les echan. Entonces, ¿cómo explicáis la popularidad? Yo creo que también es un tema de... Él necesita esa mayoría de 2/3 para cambiar la Constitución. Si elimino a los que están en contra y acabo controlando el Parlamento completamente, podré cambiar la Constitución a mi capricho. Por tanto, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria afecta a todos los diputados de la Cámara, solo que está pensada en poder hacer un ajuste de cuentas con los representantes del Partido Democrático de los Trabajadores, que como sabemos es procurdo, y el oficialismo dice que son el brazo político del PKK. O sea, la medida va dirigida contra ellos. Y que en cualquier momento, aplicando nuevamente la famosa ley antiterrorista, esa que no quiere cambiar, que hay un párrafo ahí que dice de que es la propaganda del terror, y ese párrafo por propaganda del terror afecta a cualquier persona que incluso pida pues que fin del cese de las hostilidades. Sí. Entonces, evidentemente, con esas medidas les va a ser muy fácil llevar a la cárcel a estos diputados del Partido Democrático del Hay que decir una cosa de todos modos, que a mí me parece que no se ha hablado lo bastante, que cuando hubo las negociaciones para solventar el problema kurdo, no negoció con los parlamentarios, que hubiera sido la solución política, la cosa normal en una democracia. No. ¿Con quién habló? Con el PKK. Habló con Öcalan, el jefe que está en la cárcel. Sí. No hablo con los que están elegidos. Eso quiere decir Entonces, con algo. todas estas medidas que estamos viendo, que son criticadas dentro también de su propio país, por no hablar evidentemente desde fuera, ¿cómo se explica esa popularidad de Erdogan? Quiero decir que si preguntas a los turcos que viven en Alemania, por ejemplo, 3 millones de personas... ¿Votan por él? Votan por él. Y en el país más de la mitad de la población vota por él. ¿Dónde están las claves de esa popularidad? Quizás es que les gusta tener un hombre fuerte en el poder. Quizás es que... Se le compara mucho con Putin, por ejemplo. Sí, es un hombre tradicionalista, es un hombre que respeta las costumbres, que las defiende. Y todo este factor nacionalista, de la identidad, alimentar esa identidad y el orgullo de ser... No, y luego además con sus despechos hacia la Unión Europea, lo que provoca además en su propio pueblo es eso es lo que tú decías, ¿no? Orgullo. Exactamente, es que lo defiendan. ¿Qué fue lo que dijo esta semana o hace unos días cuando dijo, si no os gusta, y vosotros seguís vuestro camino, nosotros seguimos el nuestro, ¿no? Entonces es poco más o menos, y le respaldó inmediatamente todo el pueblo. Todo el mundo estaba de acuerdo con lo que él decía. El hecho de que sea siempre el garante de la seguridad, y precisamente en el tema kurdo, o frente al ISIS, frente al Estado Islámico, siempre azotar el miedo ante posibles ataques terroristas, ¿es también una de las claves de su popularidad en Turquía? No, yo creo con respecto a ISIS, al Estado Islámico, no es ningún garante, porque él, como se sabe, durante años su gobierno ha de algún modo apoyado a los islamistas y al paso de las armas entre Turquía y Siria, y entre el paso de los combatientes islámicos desde Siria a Turquía. Yo creo que ahí no hay problema. El problema es que yo creo que la oposición no vale nada. O sea, el gobierno republicano, que es el gobierno del fundador de la República Atatürk, el partido no sirve para nada. O sea, no está haciendo reformas. Es siempre la misma gente. No son capaces de llegar a la gente. O sea, es un partido que representa de algún modo la élite secular del occidente del país. Y todos los que estuvieron dentro del país, más al este, en el interior, toda esta gente no se siente representada. Y no han cambiado desde todos esos años que Erdogan está en el poder, no han cambiado su política. O sea, no hay nada de nuevo. Entonces yo creo que estoy de acuerdo que los turcos en general son conservadores, les gusta ese discurso conservador, capitalista, de algún modo quien trabaja mucho tiene que ganar más, cosas así. Pero también es una cosa que la oposición no existe, aparte el HDP que acaba de ser echado fuera. No hay oposición ni en el Estado, porque se ha cargado a los jueces. Controla el ejército, que el ejército siempre fue una amenaza para los gobiernos turcos, en este momento no lo es. Pero hay un factor interesante sobre la popularidad del señor Erdogan. Este señor le ha prometido
viajar a Europa a sus compatriotas sin visa. Que son 80 millones de personas. Y hay mucha gente que desea viajar a Europa sin visa. Y evidentemente esa posición de Erdogan ellos la ven como, como una ganancia absoluta para la gente. La verdad es que esa posibilidad pues, incluso está causando mucho miedo en Europa, porque todavía no saben si es que realmente pueden viajar sin visa. ¿Cuánta gente va a utilizar ese derecho y va a llegar a Alemania y va a pedir asilo aquí, sobre todo los kurdos? Es una de las razones por las cuales ninguna de las dos partes quiere precisamente romper esas negociaciones. Turquía sigue cumpliendo los requisitos ordenados desde Bruselas. La Unión Europea es su principal socio comercial y su principal valedor en política exterior en estos momentos, ya lo veíamos. El acuerdo migratorio interesa a ambas partes, pero ¿es la única salida que le queda a Europa? ¿Realmente no hay alternativa? Desde luego a Merkel este acuerdo con Turquía le genera muchas presiones dentro de su gobierno por parte de la oposición y tampoco parece gustarle a los alemanes, a juzgar por las encuestas donde la CDU, el partido de Merkel, sigue a la baja. Vean. Ya comienzan a visibilizarse los resultados del trabajo de las patrullas reforzadas de la Agencia Europea de Fronteras Frontex y de la OTAN. Dificultan el tráfico ilegal de personas. La ruta de los Balcanes también está cerrada y las vallas desalientan cualquier intento. Además, la Unión Europea está planeando que en caso de emergencia los fondos de ayuda para Turquía sean desviados a Grecia. Así se podría por fin dotar a las islas griegas de una infraestructura eficaz para atender adecuadamente a los refugiados. En los nuevos centros de registro migratorio se pueden tramitar solicitudes de asilo y se puede deportar a los solicitantes rechazados directamente a sus países de origen. ¿Necesita Europa todavía el acuerdo sobre los refugiados? Pues según esas encuestas de las que hablábamos antes, la mayoría de los alemanes quiere que Merkel tenga palabras duras con Erdogan, aunque con ello ponga en peligro este acuerdo migratorio. Y la pregunta que lanzaba antes es que realmente no hay una alternativa, no hay un plan B. Por el momento no. Y yo creo que a la señora Merkel le interesa más tener un acuerdo con el presidente de Turquía que satisfacer las necesidades o las dudas que tenga la población alemana aquí. Porque ella se dio cuenta de una cosa muy importante cuando estalló la crisis de los refugiados. Se dio cuenta de que la Unión Europea no era solidaria con nadie, ni menos con ella. Ella fue la única que abrió las puertas de su país a los refugiados, mientras que el resto de los países la cerraron. Y cuando se dio cuenta de que estaba sola y le estaba creciendo la crítica en Alemania, tuvo que buscar una solución. Y la solución la encontró con Turquía. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y ella sabe que sin Turquía nuevamente resucita el problema de los refugiados con las consecuencias que ya sabemos. Su partido pierde apoyo y gana apoyo la alternativa para Alemania, que es el partido xenófobo. Eso es. Y sin embargo, pese a ser la primera que abrió las puertas, etcétera, etcétera, las ONGs, Pro Asyl, Human Rights Watch, todos se le están echando encima. A Merkel le dicen que está sacrificando los derechos humanos en pro de este acuerdo migratorio que es polémico desde un principio. ¿Realmente está sacrificando los derechos humanos? Lo digo porque ¿en qué medida Europa, un continente de 400 millones de habitantes, que ha acordado acoger a 160.000 o reubicar a 160.000 de Grecia e Italia y apenas ha reubicado a 1 millar, tiene derecho a darle lecciones a un país con 80 millones de habitantes, que es Turquía, que tiene 3 millones de refugiados ahora mismo en su territorio? Y lo digo porque son las mismas palabras de Erdogan, pero que me parece que hay que dejarlas, hay que mencionarlas también aquí. Bueno, ahí hay varias cosas, yo creo. Una cosa es que la verdad es que Europa no es solidaria. A mí me parece que el acuerdo de Schengen desde el principio no fue justo, porque no hay ninguna razón por qué un país como Alemania, que tiene solo fronteras internas europeas, esté exenta de refugiados, mientras todos llegan a países pobres como Grecia, por ejemplo. No es normal. Yo creo que ahí los países europeos han hecho pagar una factura a Merkel por su dureza con respecto a Grecia, que no estuvo solidaria a Grecia y se impuso de algún modo. Yo creo que ahí le pasaron la factura. Yo creo que esta es una razón. Una razón es, yo creo que en los países del este hay un pensamiento xenófobo bastante expandido. Yo creo que no están acostumbrados a aceptar gente de otras culturas.
Yo creo que hay que ver también que en Austria, por ejemplo, que en un principio también estuvieron bastante abiertos, luego vieron que había bastante resistencia, han dado una vuelta completa y ahora ¿qué pasó? Los socialdemócratas e incluso los cristaldemócratas han visto que eso no vale como política, porque eso ha servido a la extrema derecha de ir en auge en las últimas elecciones. O sea, yo creo que estos se han dado cuenta que si quieres hacer una política donde la gente te pueda distinguirte de la extrema derecha, pues tienes que ser más solidario con los refugiados, de lo que hicieron los austríacos en los últimos 6 meses más o menos. ¿Y con respecto a Turquía ha acogido, dicen 3 millones, se supone que son menos porque los 3 millones son los que han sido registrados, pero mientras tanto muchos se han venido para aquí. Pero bueno, digamos que son 2 millones y menos. Solo el 20% de estos viven en campos. Solo el 20% de estos reciben ayuda del Estado. Todos los demás viven fuera, intentan arreglarse de algún modo. Se dice que 10.000 ahora refugiados han pedido permiso de trabajar, solo 10.000, porque hay un montón de trabas burocráticas. O sea, la mayoría está trabajando, si trabaja en el mercado negro. O sea, Turquía dice, tenemos tantos y tienen razón, pero no se ocupan de ellos. No se ocupan de ellos y según muchas ONGs que han aportado documentos gráficos, vídeos, etcétera, han devuelto a algunos sirios nuevamente a Siria. Hay abusos, por lo visto, de guardias fronterizos contra algunos refugiados en los últimos meses. Hablan de disparos incluso en la frontera. Exactamente. Evidentemente, ante una situación de esta magnitud se pueden producir altercados, pero está claro que Turquía en parte está vulnerando los derechos humanos y aquí Europa parece que no quiere escuchar tampoco, no quiere que este tipo de informes de Human Rights Watch, de ProAsil, etcétera, salgan realmente a la luz. Es porque les interesa que se mantengan ahí los refugiados, que sigan ahí, que no... Por supuesto, si no hay manera de repartirlos y solamente hay un par de países dispuestos a acogerlos y esos, como quien dice, ya están llenos de refugiados, está complicado que vengan más. De todas formas, la situación ha cambiado mucho respecto al verano pasado. Ahora la frontera está cerrada. Y no solamente la frontera está cerrada, está la ruta de los Balcanes cerrada. El país que tendría problemas si Turquía abre sus esclusas de nuevo y permite que los refugiados salgan otra vez en masa, el país que tendría problemas sería Grecia, que es un país que ya está con el agua al cuello económicamente. Y si de repente le llegan otro millón de refugiados que se quedan ahí estancados porque no pueden seguir viajando hacia el norte de Europa, se va a ahogar en ese problema. La ruta de los Balcanes está cerrada y la ruta del Egeo la mantiene cerrada mientras que quiera así Erdogan, ¿no? Pero cuando ya no quiera... Pues ahí está. ¿Y quién se va a comer todos esos refugiados si ese hombre decide de hoy a mañana permitir otra vez que los refugiados crucen el Egeo para llegar a Grecia? Al que menos le interesa es a la Unión Europea, precisamente. Pero entonces volvemos a mi pregunta del principio. ¿Realmente tiene la sartén por el mango Erdogan? Casi. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay alternativas. O sea, me interesa que hablemos de esas alternativas, porque creo que en esta situación de bloqueo, yo creo que sí que las tienen pensadas los malos. Yo creo que la Unión Europea necesita apoyar a Grecia mucho más de lo que hace hasta ahora, que Grecia no se quede con todo este cargo. Y yo creo que también se puede apoyar a otros países que han acogido a muchos refugiados. Hablo de Líbano, de Jordania, porque el año pasado también empezaron a tomar el camino de Europa refugiados de Jordania o de Líbano, por ejemplo, porque dicen que la situación ahí es insoportable, que ahí no tienen ninguna... En Grecia, ahora. No, en Líbano o Jordania. Sí. Y, por ejemplo, en Jordania hasta hace unos meses, pues rechazó que muchos, hay unos 700.000 refugiados en Jordania solo. Y que es también un esfuerzo titánico. Un esfuerzo enorme, pero rechazaron que los refugiados, por ejemplo, pudieron pedir trabajo, o sea, el permiso de trabajo. Ahora hubo una conferencia en Londres este año y la comunidad internacional pues, les aseguró que les iba a apoyar. Entonces, esto también ayuda a que no todos vengan hacia Europa, pero que haya algunos que se queden más en la zona, lo que es útil también porque si la crisis de Siria pues disminuye, que puedan volver también, porque la gente hay un brain drain también. La gente viene aquí y quién sabe si en cuanto se termine la crisis en Siria, si vuelven o no. Más lejos están,
más pequeña veo la posibilidad de que vuelvan. Y decías que entre las alternativas también estaba el mejorar las condiciones en Grecia. Esto es una cosa, mejorar las condiciones en Jordania, en Líbano, para que la gente se pueda quedar en la zona y no necesiten todos venir aquí. Lo digo porque en Grecia precisamente también llegan muchos reportes de ONGs que dicen que en islas como la isla de Lesbos, que está realmente habitada prácticamente ya solamente por refugiados, en ese tipo de islas ni siquiera se evalúan las solicitudes de asilo de los refugiados, es decir, se están incumpliendo todas las normas habidas y por haber. Sí, pero porque están completamente sobrecargados. O sea, ahora han venido ya desde otros países europeos, han venido ahí para ayudarles, para las peticiones de asilo y todo esto, pero esto es nuevo y no es suficiente. O sea, ahora han vaciado o están vaciando el campo de Idomeni en la frontera con Macedonia, pero están llevando a gente a unos campos que son como campos de concentración, porque la gente ya no puede salir. Es que son prisioneros, no puede ser. Y luego la tramitación de esas solicitudes de asilo que se tienen que hacer en Grecia se eternizan. O sea, la gente, hay muchísima gente que ni siquiera ha podido presentarla todavía. O sea, hay decenas de miles de peticionarios de asilo, o de gente que lo quiere pedir, mejor dicho, que ni siquiera ha podido iniciar esos trámites, que está simplemente esperando a que le toque turno. Hablan de conexiones por Internet, a través de Skype, para poder hacerlo a través de un ordenador. Pero la gente se tira días llamando y nadie le responde, ¿no? La esencia del problema, es que es un problema muy complejo. A ver, ¿qué vas a decir? Es que en Europa no existe el principio de la Willkommenkultur que se aplicó en este país. O sea, ningún país europeo... La cultura de la bienvenida. Cultura de la bienvenida. Ningún país europeo le encanta recibir a refugiados. Y sobre todo si vienen de países árabes, porque temen que entre los refugiados de los países árabes haya gente infiltrada de estos grupos del Estado Islámico. Ese es el problema. Es que ahí está el conflicto de toda esta cuestión, porque tú mencionabas el campo de refugiados de Idomeni en suelo europeo y las condiciones en las que viven los refugiados en esos campos no son mucho peores probablemente que las condiciones de los campos de refugiados en Turquía. Y entonces tú hablas al comienzo de un plan B de Europa. El único plan B que podrían tener, pero que es difícil llevarlo a la práctica, es acabar con los problemas que originan los refugiados. Lo sabemos, es, digamos, es decir, a lo que se llega... Lo que están buscando en este momento, ya lo sabemos, es acabar con la guerra en Siria. Pero claro, eso no depende de Europa, depende incluso de los propios sirios y de algunos otros países que están involucrados en esa guerra, como Rusia. Pero, en fin, es un problema muy delicado, muy delicado. Entonces estamos de acuerdo en que realmente digamos, este acuerdo migratorio, que ya se ha analizado aquí en este programa en otra ocasión, es casi, no sé, me atrevería a decir que es peor el remedio que la enfermedad. El problema, escucha, perdón, hay una cosa que hay que tener en cuenta. En política internacional, palabras como moral o términos como derechos humanos juegan muy poco, tienen muy poco valor. Lo que importan son los intereses propios nacionales. Bueno, yo creo que con ese dato, ¿no?, que hemos dado aquí de 400 millones de personas se pelean por si acogen o no a 160.000. Y no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo frente a 80 millones que tienen a casi 3 millones de refugiados, ya es un dato, ¿no? Por eso, para terminar la idea, por eso no te extrañe de que la Unión Europea va a aceptar lo que le diga el señor Erdogan con respecto a este acuerdo de refugiados. ¿Va a aceptar así sin más o nos acercamos ya al final de nuestro programa? Yo creo que no. Va a patalear un poco. O hay líneas rojas yo creo que no, y lo ha dicho el señor Juncker, el presidente de la Comisión. Ya sé que a ti te parece que no es así. No, pero está bien que haya... Me parece bien que no opines igual que yo, pero no puede permitirse el lujo de hacer excepciones con nadie, por mucho que sea Turquía. Y yo supongo que al final tendrán que llegar a un acuerdo intermedio. O sea, tendrán que ceder los unos y tendrán que ceder los otros. Lo que no puede hacer la Unión Europea es tragar ruedas de molino y comerse todos los caprichos del señor Erdogan. Eso no puede hacerlo tampoco, que es por lo visto lo que tú defiendes. Yo no considero que eso es completamente equivocado. ¿Y ese acuerdo intermedio qué aspecto podría tener? No lo sé. Yo no sé a qué nivel se están negociando en estos momentos. No podría decirte cuál puede ser el acuerdo intermedio porque no tengo ni idea. Pero sigues pensando que va a seguir negociando la Unión Europea con Erdogan. No les queda otro remedio. Es que no les queda otro remedio que seguir negociando con el señor Erdogan. Entre otras cosas porque los refugiados están en su país. Los refugiados no están en Rusia ni están en ¿cómo se llama esto? En Arabia Saudita. Están todos en Turquía. Y es de allí donde amenazan con venir a Europa. Y es allí donde Europa quiere tenerlos quietos y que no se vengan para acá. Entonces no te queda más remedio que negociar con el señor Erdogan. No están en otro lugar los refugiados más que en ese país. ¿Qué piensas tú? Yo creo que queda otra solución.
Yo creo que hay soluciones diversificando un poco los sitios donde pueden estar los refugiados y haciendo una política diferente en europea. No es fácil, pero yo creo que hay alternativas. Pero yo creo, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el fondo están ya empezando a ver un poco, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en los puntos que Turquía cumple, los puntos que le duelen menos. Y luego hay algunos puntos que se ponen un poco a ver si dentro de un año, de medio año, un poco más tarde, y luego pueden ponerse de acuerdo para que todo el mundo salve la cara. Yo creo que al final van a llegar a esto. He leído que están ya empezando con esto. Es decir, que en cualquier caso Bruselas va a seguir negociando con Erdogan. ¿No tiene otra alternativa? No tiene otra alternativa. Por el momento no. Yo creo que todas las alternativas son muy caras y no son a corto plazo. Y el problema es que la guerra no se acaba mañana. Ese es el problema también. La guerra en Siria va a continuar durante mucho tiempo. Vamos a ver. Y mientras no acabe esa guerra vamos a tener el problema de los refugiados. Vamos a ver. Es decir, para ti no existe el plan B. En este momento no. O sea, porque el plan B sería lo que acabo de decir, ¿no? O sea, acabar con los problemas que originan la llegada de refugiados, es decir, la guerra. Yo creo que ese es el plan X. Bueno, pero ese sería un plan B que daría resultado y mucha gente está interesada en acabar con esa guerra por varias razones. Evidentemente. ¿Pero ya son 5 o 6 años de guerra? No. Claro, no solamente para acabar con la llegada de refugiados, sino que para que se dejen de matar, por Dios. Pero el problema es que simplemente hemos visto, y lo vuelvo a repetir, de que la Unión Europea dejó al desnudo pues, la cara oculta que tenía. El egoísmo. No fue solidaria con nadie. La única persona que dio la cara al comienzo fue la señora Merkel y ahora hemos visto que ha tenido que cambiar su política de refugiados en forma silenciosa, pero que la ha cambiado radicalmente. Porque se dio cuenta de que nadie la apoyaba. No, nadie no. A ver quién la en apoyaba. Alemania todavía hay un apoyo. Me refiero a la Unión Europea. Vale. Pues yo creo que con esta frase final, este resumen final, yo creo que lo tenemos que dejar hoy aquí. No dejen de escribirnos a cuadriga@dw.com. Mi cuenta de Twitter es Úrsula Moreno DW. También escríbanme, les contesto seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros tres por hablar de ese plan B, C y X aquí. Y hasta la próxima. Gracias por estar ahí.